Ahí va. Perfecto. Bueno, les comento un poquito el menú para la clase de hoy. Vamos a trabajar un poco con la noción de estructuras sintácticas. Si hasta ahora habíamos hecho una revisión a propósito de las clases de palabras en castellano, bueno, sobre esa base vamos a ver el comportamiento de estas palabras, digamos, estas clases de palabras en la oración, ¿sí? Vamos a hablar de la noción de función sintáctica en particular, eso a través de este PowerPoint. Después nos vamos a meter un poco más en la cuestión de la flexión del latín, ¿sí? Esta característica de la lengua latina como una lengua flexiva, ¿sí? Es decir, una lengua digamos, en la cual las terminaciones de las palabras pueden cambiar para expresar relaciones, funciones y otros significados. Esos serían los dos temas de hoy. Para llegar a ver la flexión verbal, esto es la conjugación verbal y en particular la primera y la segunda conjugación, dos verbos modelo muy simpáticos, el verbo amo y el verbo homónimo. Eso respecto de los temas para tratar hoy. Pero antes tenemos que corregir lo que quedó de tarea de acuerdo con el cronograma. Me refiero a acá, claro, la parte de morfología nominal de la actividad de la ejercitación 1, ejercicios 1 y 2. Tenían 5 palabras para declinar y otra tirada de palabras para analizar morfológicamente. Yo me preparé el cuadro ya para no hacerlo a mano e ir un poco más rápido. Yo pregunto, ¿alguien tiene ganas de declinar el sustantivo quena? ¿Alguien se anima oralmente y yo lo voy escribiendo? Sí, yo me animo. Vamos, Mara, dale. Somos varios. Ah, bueno. Después, ahí te di Mara y después le doy el pase a los demás. Bueno, no sé quién. Mara, dale. Bueno. Bueno, la primera palabra a declinar era cena. Quena. Quena, sí, perdón. La normativa es quena, y singular, y plural, quenae. Bien, perdóname, nominativo, ¿sí? Nominativo. El nombre del caso es nominativo, ¿sí? Porque viene de nomen, que es nombre. Sí, nominativo, perdón. Sí. Y el plural, quenae. Bien. Decimos quenae porque acordate que no hay agudas en latín. Pero está muy bien la declinación. Quenae. Es así. Perfecto. Sí. El vocativo, que ahora sí me salió bien, sería quena. Bien. El singular y el plural, quenae. Correcto. ¿Sí? Recuerden que el vocativo, por regla general, o de manera general, mejor dicho, se construye siempre por analogía respecto del nominativo. Hay algunas excepciones. Ya lo vamos a ver en la segunda declinación, pero en general vale esta regla. Bueno, sí, yo la seguí. Igual estuve mirando el diccionario. Lo que no entendí del diccionario es que hay palabras que tienen dos rayitas, esas rayitas que indican que son largas, y en la misma palabra hay dos. No entiendo por qué es eso. Claro, en realidad, eso no te preocupes, porque todas las vocales pueden ser largas o breves. Todas las vocales que contiene una palabra. Lo que ocurre es que a los efectos de la acentuación solo interesa la cantidad de la penúltima sílaba, porque si esa es larga la palabra es grave, si esa es breve la palabra es esdrújula. Miro siempre la penúltima. Para saber dónde acentuar cuando lees, simplemente. Claro. Bueno, el acusativo sería quenam, y en singular y en plural, quenas. Correcto. El genitivo sería quenae, en singular y en plural, no sé cómo se lee esta, quenarum o
Kenarum. No sé cómo, Kenarum, efectivamente. Esta A es Kenarum. larga. Muy bien. El dativo sería kenae en singular y en plural kenis. Muy bien. Y el ablativo, ¿ablativo era? ¿Qué se Sí. decía? Sí, el ablativo sería en singular kena y en plural kenis. Impecable. Muy bien. Hemos declinado la primera palabra en latín 1. No es poca cosa. Bravo. Muy bien. ¿Alguien se anima a declinar? No sé quién se haya propuesto porque estaba cambiando de pestaña. Para la etitia. Profe, si Sí, quiere dale. eso. Buenísimo. Nominativos. Dame un Nominativo. segundito que estoy borrando todo esto. Ahí va. Sí. Estábamos Nominativo entonces singular. perdóname, con la etitia, Bien. Sí. Nominativo singular, la etitia. Plural, la etitiae. Bien, recordá que no se acentúa la última sílaba, ¿sí? La etitia. Sí, me faltó acá. La etitia. Escribí cualquier cosa, ¿eh? Sí. Me estaba hablando encima y no estaba pensando en lo que escribía. La etitiae, ahí va. Sí, esta I Sí. es breve, entonces retrotrae a la la etitiae. Vocativo, la etitia. Y en plural, la etitia. El plural es la etitiae. Sí, la etitia. Sí, Sí. Acusativo, la etitia en sí, singular y la etitias en correcto. plural. Genitivo singular, la etitia Sí, y en plural, la etitiarum. bien. Dativo, la etitia singular, la etitis plural. Bien, observo acá que hay doble I, porque una I es de la raíz, la etiti, y otra I es de la desinencia. Quedan las dos I, se sostienen ambas, la de la raíz de la palabra y la de la desinencia de dativo plural. La etitis. Profe, una pregunta. Sí, Ahí en la etitis, si nosotros estuviésemos separando en sílabas, como es de silencio, sería la etitis o la etitis. Gracias. sí. Ahí. Perdón, no entendí. ¿Se separan las dos I si separamos de sílaba? Sí, Ah, está. acá. Gracias. Bien, ¿hablativo? Ablativo, la etitia y la etitis. Muy bien. La etitis. La Impecable. etitis. Muy bien, muchas gracias. Vamos con auriga. No sé, Luis, si podés silenciar el micrófono porque escucho el eco. Perdóname. Sí, disculpen. No, todo bien. ¿Alguien se anima con auriga? Dale. Espera que. Uy. Alguien está con el micrófono moviéndolo y hace un poquito de. Ahí va. Vamos con aurigae. Sí. Nominativo singular, auriga. Sí, En plural, aurigae. correcto. Vocativo singular, auriga. En plural, aurigae. Acusativo, auriga. Plural, auriga. Genitivo, aurigae. Y auri,
¿Cómo? Aurigi. ¿El genitivo plural? Aurigi. No, aurigarum. Ahora sí. Leí mal yo. Ahora sí, aurigarum. Perfecto. No mal la línea. El dativo aurigae y el plural aurigi. Ahora sí, perfecto. El ablativo auriga y el plural aurigi. Impecable. Muchas gracias. Seguimos con el sustantivo fortuna. Yo puedo ir ahí con fortuna. Dale. Sí. Buenísimo. Para que se me fue. Ahí. Saltan 50 carteles. Ahí va. Ahí está. Nominativo singular, fortuna. Y el Bien. plural, fortunae. Bien. Recordemos la acentuación. Fortuna. Fortunae. Ahí va. Perfecto. El vocativo, fortuna. Y el singular y el plural, fortunae. Perfecto. El acusativo, fortuam. ¿Cómo? El singular, fortuam. Fíjate que la raíz, claro, fíjate que la raíz del sustantivo es fortun. Eso es lo que se mantiene. Fortunam. Claro, exacto. Entonces no es fortuam, sino fortunam. ¿Sí? Faltó la consonante. Sí, Porque- no la leí, la tenía. Hice el cuadro muy chiquito y me quedó. Claro. Fortuna, el plural, fortunas. Perfecto. Del genitivo, el singular, fortunae. Y el plural, fortunarum. Fortunarum. Esa A es larga. Fortunarum. Voy a marcarla. El dativo, fortunae, el singular y el plural, fortunis. Exacto. Y el ablativo, fortuna, el singular y el plural, fortunis. Tal cual lo acabas de decir. Impecable. Muy bien. Vamos ahora con, creo que queda uno solo de los sustantivos, que es iustitia. Yo puedo ir con eso. Dale, Laura. Buenísimo. Bueno, nominativo, singular, iustitia. Plural, iustitiae. Iustitiae, ¿no? Ahí va, perfecto. Iustitiae. Muy bien. Vocativo, singular, iustitia. Plural, iustitiae. Acusativo, singular, iustitiam. Y plural, iustitias. Bien. Genitivo, singular, iustitiae, plural, iustitiarum. Bien. Iustitiae. Iustitiae. Ahí va, perfecto. Iustitiarum. Iustitiae. Ahí va. Sí, pues esa es larga. Sí. Bueno, dativo, singular, iustitiae, plural, iustitis. Ablativo, singular, iustitia, plural, iustitis. Iustitis. Impecable. Nuevamente, lo mismo, ¿no? Como tenemos una raíz que termina en vocal I, esa vocal I se sostiene, aunque la desinencia también contenga una I. Entonces nos queda iustitis. Muy bien. Bueno, hasta acá, ¿cómo fue la experiencia de declinar la palabra? Identificar la raíz, ir cambiando las desinencias, eso, pulgar arriba. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? Bueno, va queriendo. Bien. Vamos a ver esta otra manera de trabajar con la primera declinación. Que tienen estas palabras. Ahí va.
A ver si las puedo copiar en la pizarra. Para analizar morfológicamente. Ahí va, perfecto. Bien. ¿Alguna voz que no haya participado? ¿Y se anime? Con Dominis. Dominis, domina, dominae, femenino. Bien. Ese es el Sería enunciado. Ok. ¿No? Enunciado. Bien. Sí. Domina, dominae, femenino. Es decir, esto es lo que aparece en el diccionario, ¿sí? Recuerden que el enunciado es el modo como cada palabra, ¿sí?, de cualquier clase aparece en el diccionario. A eso llamamos enunciado. Y es muy importante el enunciado porque nos da mucha información acerca de la morfología de la palabra. Por ejemplo, que aparezca esta forma en AE nos está diciendo que esta palabra sigue la primera declinación. Sí. Ok. Bueno. Y acá es donde me mezclaba porque es plural, dominis, pero lo que yo no podía saber es si era dativo o ablativo, ¿puede ser? ¿O yo me estoy confundiendo? No, tenés razón. Fuera de contexto, la palabra suelta es totalmente ambigua. Vos vas a poder Ok. saber si es dativo o ablativo en contexto únicamente. Así como forma Bien. suelta, tenés que consignar las dos posibilidades. Bien. Claro, sería según la oración, ¿no? Claro, exactamente. Según cómo se relaciona esa palabra con otras en el contexto de una oración. Entonces ahí sí vas a poder desambiguar si lo que tenés es un objeto indirecto y por ende es un dativo, o al revés, un dativo y por ende se comporta como un objeto indirecto, o si lo que tenés es un ablativo que por ende se comporta como un circunstancial. Dicho así, grosso modo. Ok, ok. Bien, entonces morfológicamente, ¿cuáles son las dos posibilidades? Ya las dijimos, ¿no? Dativo, Dativo bien, o ablativo. correcto, dativo o ablativo, femenino, plural. Si lo tenés que pasar al singular, ¿cómo te queda el dativo singular? El dativo singular queda dominae. Bien, dominae. Dominae. Bien. ¿Y el ablativo singular? Domina. Domina, perfecto. Bueno, yo ya empiezo con la flecha para todos lados, claramente, ¿no? Como no pude hacer de otra manera, pido disculpas. Voy a empezar con las flechas. Cuando vea que no tengo más espacio, imagino que borraré y despejaré un poco el panorama para seguir con el último tramo de esta nómina. Bien, vamos con poeta. Voy yo si quieres. Dale, Guillermo, ¿no? Sí, ahí te veo. Sí. Sería poeta. ¿Es poete o poetae? No, a ver, No sé por qué yo lo pronuncio poeta. Como que me sale. Pero es poetae. claro, o sea, el nominativo, pasa que por ahí lo que te confunde es que este es el enunciado, poeta, poetae. Lo que Claro. confunde es que oe en latín es diptongo, pero esta palabra es de origen griego. O sea, Ok. entonces, ¿qué pasa? En griego esto es poietes, o sea, esto. Es decir, esta eta es la e larga. Entonces, como esto es largo en griego, y esta palabra es una importación del griego, esta e también es larga, lo cual rompe el diptongo. Entonces vos separás po, e, ta. Y acentuás acá, porque esta es la larga. Claro. Siguiendo la lógica del latín, esto debería ser poeta, porque oe es diptongo, pero no acá, por esta razón. Ok. Perfecto. Entonces es poeta. Poeta, Exacto. es un sustantivo masculino, bueno, de primera declinación, y puede ser
Nominativo, vocativo o ablativo singular. Muy bien. Nominativo, vocativo o ablativo singular. Perfecto. ¿Y si lo pasas al plural? Sería poetae. Bien. El nominativo. O en nominativo y en vocativo. Sí, en los dos. O poetis en ablativo. Perfecto. Y poetis en ablativo. Impecable. Vamos con lágrimas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, todas las que quieras. ¿Hay una forma que nos podamos dar cuenta que los sustantivos son femeninos, masculinos sin tener que ir al diccionario o es solo con el diccionario? Depende. En principio hay algunas lógicas de distribución de géneros morfológicos. A saber, la primera declinación en su mayoría abarca sustantivos de género femenino y los pocos masculinos corresponden a oficios de varón. Por eso poeta, agrícola, nauta, etc. Después tenés, en la segunda, es como la declinación espejo respecto de la primera. Una mayoría de masculinos y unos pocos femeninos que corresponden a nombres de ciudades, de islas, de árboles, arbustos y qué sé yo. Eso respecto de la primera y la segunda. El género neutro, por ejemplo, aparece recién en la segunda declinación. No tenemos género neutro en la primera. Y por otro lado, lo que tenés es una correspondencia, una tensión entre géneros animados y géneros inanimados, que ya viene de indoeuropeo, por lo cual, tensión por la cual, mejor dicho, al polo animado le corresponde la oposición masculino-femenino y al polo inanimado el género neutro. Es decir, que en general, esto no es una regla fija, es una tendencia. En general la lengua tiende a utilizar la oposición masculino-femenino para sustantivos animados, es decir, que tienen ánima, que tienen vida, y utiliza el género neutro para los inanimados. Pero repito que es una tendencia, no una regla que a rajatabla, digamos, se siga. Gracias. No, por favor. ¿Alguien que tenga interés en lágrimas? No, por ahí demasiado, ¿no? Pretencioso. Profe. Sí, Ayelen, te escucho. Sí, a mí me quedó una duda. Dijimos que poeta podía ser nominativo, vocativo y ablativo. Correcto. ¿Dativo no puede ser? No, porque es poeta, Ahora que el dativo termina en ae, como el genitivo. Sí, sí. Ok. Ok. Bien, vamos con lágrimas. Yo lo hago, a ver. Dale. Yo me hice unos cuadritos medio raros, pero bueno. Peor que esto no creo, Sería, bueno, es el enunciado. El enunciado es lágrima, lacrimae. Bien. Lo que sí no tengo muy bien identificado es el tema de la acentuación, pero bueno. A ver, volvamos con el genitivo, ya que lo subrayaste. No es lacrimae. Es lacrimae. Tampoco, No. es lágrima, está ahí, es breve. Claro. Bien, Bueno. no te Para la preocupes. próxima Sí. que me salga bien. No, pero aparte, a ver, esto lo aprendieron la semana pasada, ¿no? Yo Sí, no, me pero daba aparte, cuenta ahora, como que lo estabas corrigiendo de que ni había pensado claro, no, en tranquilo. eso, digamos. Es que lo corrijo por eso, ¿no? Sí, obvio. Bueno, sería femenino, y en cuanto al caso, puse solamente acusativo, es plural, y el singular sería, ahora ya me quedé traumada, sería lágrima. Lágrima, muy bien, perfecto, excelente. Yo aclaro, no sé si lo dije, cuando pongo E 2 puntos me refiero al enunciado, M 2 puntos a la morfología o al análisis morfológico de la palabra. Y pasa una flecha cuando hay que pasar de número.
Espero que se entienda, si no me dicen, Yo había escuchado otra voz que antes dijo que quería, puede seguir con atleta, no sé quién se había propuesto antes. Había dicho yo. Dale, buenísimo. Vamos con atleta. Atleta, Bien. femenino, ¿no? O sea, no sabía que había que buscar el género en el diccionario, pero bueno. Bueno, es que justamente como es un oficio de varones masculino, es uno de los pocos masculinos. No. Es considerado por la lengua, digo, no es que yo piense eso, aclaro. Bien, perfecto. Bueno. Otra observación que puedo hacer de la palabra es que cuando tienen TH Claro. es un préstamo del griego. Es decir, esto es una Z en griego, que también se puede escribir así o así. Claro. Bien, creo que hay un poquito de delay, ¿puede ser? Me da la impresión. ¿Sigo? Sí, por favor. Bien. Está en nominativo, vocativo y ablativo del singular. Perfecto, tal cual. O ablativo del singular, ¿no? Correcto. Nominativo plural sería atleta, Bien, ya. Bueno, lo pongo acá medio inclinado. Vocativo plural también. Correcto, igual. Sí, ¿y el plural del ablativo? Y el atletis. Perfecto. Impecable. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a borrar un poco todo esto porque si no, ya no se entiende nada. Bien. Vamos con reginarum. ¿Alguien que tenga ganas? Dale. Voy yo, pensé que perdón. Reinae, perdón. Perfecto, muy bien. Reginae, muy bien. Es porque también me olvidé de ponerlo. Es femenino porque es reina. El masculino es rex, que es de tercera. Falta para que lo veamos. Ok. Bueno, lo encontré en genitivo plural, reinarum. Bien. ¿Y el cambio de número? Reinae. Impecable. Vamos con aquilam. Dale. Ahí voy. Aquila, Aquilae o Aquilae. No, Aquilae. Claro, esta ahí es breve. Entonces, Aquila, Aquilae. Acusativo, femenino singular. Sí. Y el plural sería Aquilas. Perfecto. Tal cual. Vamos con elocuentiae. ¿Alguien que tenga ganas? Si se equivocan no pasa nada, Elocuentia, femenino. Perfecto. El enunciado es elocuentia, elocuentiae, femenino. ¿Y la morfología? Un nominativo plural. Puede ser muchas cosas. Entre ellas, nominativo femenino plural. Y por analogía, vocativo femenino plural. Pero si vas al singular también tienes opciones. Por la terminación en AE. Claro, puede ser un genitivo, puede ser un dativo también. Total. Puede ser genitivo singular o dativo singular.
Entonces fíjense, como ustedes tienen un sustantivo de primera declinación con desinencia AE, bueno, tienen este frondoso abanico de posibilidades que desambiguar cuando les aparezca en una oración. ¿Sí? Puede ser en el singular dativo, genitivo o dativo, y en el plural nominativo o vocativo. Vayamos a ver qué pasa con los plurales. Si querés, empezamos con estos dos del singular los pasamos al plural y después a los plurales los pasamos al singular. ¿Te parece? Ok. Si fuera genitivo, sería eloquentiarum. Eloquentiarum. Exactamente, eloquentiarum. Eloquentiarum. ¿Y si fuese dativo? Eloquentiasis. No, fíjate que la raíz es eloquent. Ti. Eloquentis, se va a la doble I. Tal se cual. Pasa eloquentis. Tal cual. Muy bien. Si fuese nominativo plural, o sea, claro, nominativo plural pero pasado al singular, ¿cómo quedaría? Elocuentia. Tal cual. Elocuentia. Y si fuese vocativo plural, Elocuentiae. Es- Elocuentiane. claro, sería, o sea, si fuese vocativo plural, al singular, ¿cómo queda? Vocativo al singular, elocuenta. Elocuentia. Elocuentia, claro, queda ahí, claro. Exacto. Queda tal cual, esta palabra vale para los dos casos. Ok. Muy bien. Muy bien. Nos queda un poquito ya. Vamos con scriba. Yo puedo hacerlo así. Dale, buenísimo. Enunciado. Escriba, escribae, Bien. Acorde el acento. Scriba, scribae. escribae, del femenino. Masculino este. ¿Es masculino? Sí. Estos pocos oficios de varón. Como entiende la lengua, repito. Bien. Y puede ser nominativo, vocativo y ablativo del singular. Correcto. ¿Y si lo pasamos de número al plural? Cada uno. Escribae. Scribae. Escribae. Muy bien. ¿En todos? ¿O en plural también? O sea, ¿lo paso plural? Claro, las tres posibilidades al plural, ¿cómo quedarían? En nominativo, scribae. Escribae. En vocativo, escribae Scribae. también. Y en ablativo, escribis. Scribis. Scribis. Escribis. Claro. Otra observación respecto de la pronunciación. Tendés a agregar la E como en castellano, ¿sí? Una E, Sí. esto se llama prótasis, este fenómeno, cuando se agrega una vocal adelante de la palabra. Eso es lo que ocurre digamos, en el traslado, o en la evolución, mejor dicho, de la palabra del latín al castellano, que hay una prótasis de E en posición inicial, como en muchas palabras que empiezan con S. Pero en el latín no está esa E. Entonces hay que prestar atención y decir scribae, que es medio antinatural para nosotros, ¿no? Pero para observar esto, porque este fenómeno después de hecho lo vas a estudiar en gramática histórica. Está bien, tenés razón, sí. Buenísimo. Gracias. No, por favor. Vamos con Herbis. Yo leo. Dale. Herbis. Enunciado. Herbis. Herba. Herbae. No, herbae. Ahí va.
Ya lo estoy traumando con la acentuación. Y no, hay que leer, hay que hacerlo en voz alta, no lo hice. Sería un femenino y está en plural, dativo y ablativo. Ablativo o dativo, muy bien, femenino, plural. Y si lo pasamos a singular, del dativo sería herba, Correcto. Y si lo pasamos al ablativo sería herba. Impecable. Muy bien, vamos con gallinarum. Enunciado para gallinarum. Sí. Galina, galina o galinae. O, no, ¿cómo sería? Galinae. Claro, galinae. Es genitivo femenino plural. Correcto. Y el singular sería galinae. Tal cual. ¿Alguna pregunta? Bien, y nos queda por último aquae. ¿Alguien que se anime con aquae? Sí, perdón, tengo una pregunta de recién. El genitivo plural, ¿la desinencia es R-U-M o A-R-U-M? A-R-U-M, ok. Entonces, Bueno, en realidad... ¿cómo sería la raíz? Espera. A ver, sobre esto voy a hablar ahora con el siguiente PowerPoint sobre la flexión en latín, porque en rigor, esta A es la vocal temática de la declinación, en rigor. Pero, digamos, para simplificar un poco el mecanismo de absorción de las terminaciones y las desinencias, se dice que la desinencia es arum como un conjunto, para distinguir galín, que es la raíz, la base de la palabra, y después arum. Ok, bien, gracias. No, por favor. Igual sobre esto insisto que voy a volver ahora en un rato. Si no escuché mal, Jonathan quería resolver ahora aquae, ¿no? Sí. Dale. Aquae, genitivo o dativo del singular. Sí. O nominativo o vocativo plural. Correcto. Son estas 4 posibilidades. Femenino, ¿no? Tal cual. Sí. Son estas 4 posibilidades de la terminación en AE. Sí. Perfecto. ¿Y los cambios de número? Entonces, sí, genitivo plural sería aquarum. Correcto. Dativo plural, aquis. Sí. Nominativo singular, aqua. Bien. Y vocativo singular también aqua. Impecable. ¿Alguna pregunta? ¿Te puedo hacer una consulta de pronunciación? Sí. Porque quizás es como un trauma personal, pero yo estudié latín hace mucho tiempo en el seminario, y si bien no me acuerdo nada, hay algunas como cosas que como que tengo, por ejemplo, en la lectura, diferente. Y para mí, por ejemplo, dominae es domine. Bueno. Entonces no sabía si es que todas las, o sea, como que la AE siempre se pronuncia AE, o si hay casos, por ejemplo, misericordia. Sí. Que nosotros diríamos misericordiae. ¿Hay casos y casos o siempre es AE? No. Tiene que ver con una cuestión de pronunciación. Yo no me acuerdo ahora
si lo mencioné en el video sobre alfabeto. Yo tengo como un vago recuerdo que cuando grabé eso lo dije, pero puede que no. O puede que cuando hice la edición, porque empecé a recortar un poco el video y lo unifiqué. Sí, el tipo de latín, digamos. Que Claro. el italiano o hay distintos tipos de pronunciación, digamos. Lo que vemos acá es lo que se conoce como pronunciación restituta, que es la pronunciación académica, que no es como hablaban los romanos. ¿Cómo hablaban los romanos? Bueno, quién sabe. No hay manera. Es una pronunciación reconstruida a partir de ciertos testimonios, ciertas gramáticas de la antigüedad, se llega a esto más o menos, digamos, que es la que está aceptada en la academia. Pues hay otra pronunciación posible que es la pronunciación vernácula, que es según las lenguas vernáculas. Entonces, los angloparlantes, si vos escuchás a un inglés o a un norteamericano leer en latín, vas a ver que no siguen la restituta y bueno, leen como se les canta. Es una cosa como ilegible directamente. Y hay otra posibilidad que es la pronunciación eclesiástica, que tiene también otras variaciones, en algunos casos con un apego mayor al italiano, por ejemplo. Y lo que vos decís del diptongo en AE también puede ser por una cuestión, se me ocurre, esto lo digo entre pinzas, no estoy del todo seguro, lo puedo averiguar. Pero esto que vos mencionás, se me ocurre que puede tener que ver con, digamos, con la cuestión más litúrgica, de los cantos, de los himnos, ¿no? No sé si lo encontrás alguna relación por ahí. Sí, puede ser. Bueno, de hecho, por ejemplo, la oración que se llama Salve Regina o Regina, que yo digo Regina, por ejemplo, es Salve Regina Mater Misericordiae. Claro, es por eso. Y sí, sería Mater Misericordiae. Misericordia, claro. Misericordia. Sí, ahí digamos, en la pronunciación eclesiástica influye un poco, entiendo yo, digamos, el italiano, que de todas las lenguas romances es la lengua que menos se alejó del latín. Digamos, el castellano queda como en una zona intermedia y el francés le dio rienda suelta. Siempre doy el ejemplo justo de aqua, ¿sí? Que en italiano, bueno, es aqua, en castellano se produce la sonorización de la gutural en posición intervocálica, y en francés directamente es O, un solo sonido. Digamos, ahí se nota, eso es un buen ejemplo, siempre lo doy porque es un claro ejemplo de cómo el francés, bueno, partió lejos del latín en cuanto a la fonética, el castellano quedó en una zona intermedia y el italiano es la lengua más apegada quizás a la fonética y a la escritura latina. Santiago, creo que ibas a decir algo, ¿puede ser? Sí, profe, que yo también estudié, como ya te había mandado el programa, estudié latín en el seminario y como Guillermo, y tengo entendido lo que decías vos, que era por una cuestión litúrgica lo de la E. Claro, sí. Buenísimo, gracias por corroborar el dato. Perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta sobre la última palabra? Que me quedó una duda. Sí, obvio. Esta aquae, ¿es singular en genitivo, dativo y ablativo? No, en ablativo es aqua. Claro. Aquae, la desinencia ae en cualquier sustantivo de la primera puede ser genitivo o dativo singular o nominativo o vocativo plural. Porque yo también anoté, no sé, me equivoqué yo entonces. Porque yo decía, no puede ser. Entonces, ablativo no es esta, aqua. ¿Cómo es? Aquae. ¿Cómo se dice? Aquae puede ser nominativo pero plural. Claro, nominativo pero plural, vocativo plural, singular genitivo y dativo. Claro, o. Ablativo no. No. Ablativo singular es en a y plural en is. Está. Ahí está. No, entonces yo no sé.
hice algo acá que no es. Pero ahora lo corregí. Está. Buenísimo. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos? Bueno, vuelvo a compartir entonces pantalla. Bueno, antes de seguir, ¿cómo ven la primera declinación hasta ahora? ¿Algo grato? ¿Asequible? Yo creo que al principio cuesta, pero una vez que le agarras la mano y con práctica va. Bien, vieron que la práctica es también una llave a todo esto. Y tener como cierta constancia, ¿no? Creo que Paula ibas a decir algo. No, iba a decir básicamente lo mismo, que es practicar hacerlo, porque si no, es como que tal vez es muy invasivo ver el concepto de lo que tenés que hacer, pero al hacerlo tampoco es tanto. Creo que el desafío, por lo menos en este caso, está en que estemos conscientes de en qué caso se va a usar, si es un objeto indirecto o es el modificador indirecto. O sea, creo que por ahí, por ese lado, viene el uso del caso, no tanto en ubicarlo en el cuadro y ver si es plural o singular. No, esto es más mecánico, que tiene que ver, y el objetivo es familiarizarse con las formas, digamos. A mí me acaba de servir un esquema que hice mientras hablaba Enzo sobre colocar I como ese cuadro comparativo genitivo dativo en singular y nominativo en plural. Espectro son I y ya después distribuir el resto. Ajá. Como para tener conciencia de cómo... Está bueno eso porque es una manera... ¿Cómo se enuncian? Claro, cómo se declina. Está bueno eso que decís porque es una forma de empezar a relacionar y contrastar las desinencias, que eso es muy útil para incorporarlas no solo a través de la memoria, sino también razonando y encontrando puntos de contacto, oposiciones, sobre todo cuando avancemos más y veamos otras declinaciones, que no hoy ni la semana que viene, calma. Pero cuando veamos eso, va a estar bueno poder contrastar y armar oposiciones, digamos. El significado, digamos, desde un punto de vista estructuralista surge de la diferencia, ¿no? De la oposición. Bueno, estaba viendo que recién entraron las compañeras Emilia y Alicia en la vorágine, no la saludé. Hola, no sé si ¿qué quieren, tal? ¿Cómo están? chiques? ¿Todos? ¿Qué tal? Además de saludar, no sé si quieren comentar algo, decir algo sobre todo esto. Pueden no decir nada también, Pero... En realidad, claro, cuando terminemos la clase les íbamos a proponer un encuentro a los compañeros y compañeras para ver más que nada sintagmas nominales, que es un tema y tal vez, decime si me equivoco, completar la tarea de castellano, que quedó por ahí un poco colgada, 2 puntos. ¿Puede ser? ¿Me estoy equivocando? No, eso pensaba dejarlo ahora como tarea, así que lo pueden reforzar con ustedes. Fue como para ver eso también, Sí, pero lo pueden reforzar. tenemos que ver bien la fecha y todo eso, así que después, al finalizar la clase, les preguntamos. Y también, obviamente, para ver propiamente latín, ¿no? Si lo necesitan, primera declinación. Obvio. Buenísimo. Gracias, Alicia. Emilia, creo que estás por ahí. No te veo en el mosaico, pero te saludo. Acá estoy, perdón. Ahora ahí te veo. Pero estoy acá. Buenísimo. Bueno. Se ve bien ahí, ¿no? Bueno. Asumo que Sí, se ve bien. Vamos a recorrer entonces distintos sintagmas, la estructura sintáctica de 2 sintagmas fundamentales. Vamos a hablar de sintagma o de construcción, cualquiera de las 2 denominaciones está todo bien. Me refiero al sintagma nominal, también llamado construcción sustantiva, y después vamos a ver el sintagma verbal. Después de describir la estructura sintáctica de estos 2 sintagmas, vamos a trabajar con algunas oraciones como para entender cómo funcionan las funciones, valga la redundancia, en el contexto oracional. Bien, como ustedes saben, el sintagma, cualquier construcción es una estructura jerárquica, ¿sí? Que haya una jerarquía
significa que hay una palabra que va a ser el núcleo de esa estructura, y en torno a ese núcleo van a orbitar modificadores, ¿sí?, que afectan a ese núcleo, pero que no podrían estar sin ese núcleo. Por eso un sintagma o una construcción sintáctica, desde este punto de vista, es una estructura jerárquica. La naturaleza del sintagma o la naturaleza de la construcción, ¿sí?, si decimos nominal o sustantivo es equivalente, la naturaleza de la construcción o del sintagma va a estar determinada por la clase de palabra que oficie como núcleo. Esto es, si el núcleo es un sustantivo, el sintagma es nominal, o sustantivo, o construcción sustantiva. Si el núcleo es un verbo, el sintagma es verbal, o la construcción se llamará verbal, ¿sí? Si está encabezado por una preposición, por ejemplo, será preposicional. Quiero decir, la palabra que funcione como núcleo y que organice la estructura interna de cada sintagma va a determinar la naturaleza de ese sintagma. Ahora bien, según el núcleo que tengamos, los modificadores van a ser distintos. Tenemos modificadores del sustantivo por un lado y modificadores del verbo por el otro. Fíjense que yo no estoy diciendo modificadores del sujeto ni modificadores del predicado. Estoy diciendo modificadores del sustantivo o del verbo, ¿sí? Porque esto, que vamos a ver ahora como modificador sustantivo, puede aparecer en cualquier lado donde aparezca un sustantivo, no únicamente en el sujeto. Si el sintagma nominal del que hablemos ocupa la posición de sujeto en una oración, entonces estos modificadores estarán dentro del sujeto. Pero si el sustantivo del cual hablemos y el sintagma en cuestión está funcionando como objeto directo, estos modificadores van a poder aparecer dentro del objeto directo. Tenemos 4 modificadores del sustantivo, en principio. El llamado tradicionalmente modificador directo, para algunas gramáticas más antiguas incluso, aparece con el nombre de atributo, y las gramáticas de corte generativo lo denominan complemento nominal. Cualquiera de estas 3 denominaciones pueden utilizar libremente, ¿sí? Para mí es indistinto, es una cuestión de nomenclatura nada más, que responden a modelos teóricos diferentes, esto es cierto, pero digamos, es importante entender que la sintaxis que vamos a ver en latín, si bien vamos a ver bastante sintaxis, es un instrumento para llegar a una traducción, es un instrumento para entender el texto latino y en definitiva es un instrumento para poder leer, ¿sí? Cuando uno adquiere cierto hábito de lectura en latín, no es que está haciendo las cajitas, obviamente, ¿no? Pero en un primer tramo de estudio de latín, un método posible, que es el que nosotros utilizamos, tiene que ver con el método llamado de gramática-traducción, digamos, ¿sí? Analizar la gramática de la lengua en todos sus niveles, fundamentalmente en el nivel morfológico y en el nivel sintáctico, para arribar a una traducción. Además, usamos esta manera de entender el latín porque estamos en el marco de un profesorado de lengua y literatura, con lo cual enfocarlo desde la gramática también comporta o redunda en un beneficio para reflexionar acerca de la estructura de la propia lengua. Bueno, hecho el excursus, el primer modificador es el modificador directo, atributo o complemento nominal, que puede estar desempeñado por, fundamentalmente, el adjetivo, es la clase de palabra que modifica directamente al sustantivo, y la modifica directamente porque entre adjetivo y sustantivo va a haber concordancia de género y número en castellano, ¿sí? Y en latín además de caso. Otra palabra que puede cumplir esta misma función en castellano es el artículo, el definido o el indefinido. En latín no hay artículo, así que lo pongo entre paréntesis. Ahora estamos revisando estas nociones en castellano, por eso lo aclaro, pero cuando pasemos al latín van a ver que no hay artículo. El modificador indirecto es una estructura que modifica el sustantivo, pero utilizando una preposición en el medio, ¿sí? Entre sustantivo y sustantivo hay una preposición que media en la modificación, por eso es indirecto. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno igual, no se preocupen.
Otra denominación posible para el modificador indirecto es el complemento preposicional. ¿Sí? Las gramáticas más modernas utilizan esta denominación. Si les resulta más familiar el nombre o la etiqueta, digamos, modificador indirecto, está todo bien. Tenemos la aposición, también llamada apósito, que es el sustantivo que especifica a otro sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, mi amigo Carlos. ¿Sí? Ahí Carlos es un sustantivo que especifica a otro sustantivo que es amigo. Y después tenemos un complemento o construcción comparativa, que es una estructura que modifica el sustantivo con el nexo como o cual como encabezador. Veamos una por una. En el caso del núcleo de un sintagma nominal, fíjense que yo acá tengo este verso, el río me arrebata. Tengo un verbo, arrebata, ¿sí? Y acá tengo el sustantivo río, que está modificado por un artículo, el. Todo esto es el sujeto de este verbo, ¿no? Y acá tenemos una construcción sustantiva cuyo núcleo es un sustantivo río. Y en este caso la construcción sustantiva funciona como sujeto de la oración, ¿sí? Recuerden que entre sujeto y verbo, ¿sí? Esto sería el núcleo pero del predicado, entre sujeto y verbo hay concordancia en persona y número. Arrebata está en tercera persona del singular. El río también está en tercera persona del singular, porque yo tengo que reemplazarlo por un pronombre, digo él me arrebata. ¿Sí? Ahí estoy probando que esto está en esta posición de tercera del singular y por ende hay concordancia. El modificador directo habíamos dicho que es el modificador que afecta al sustantivo y concuerda en género y número. Acá tenemos el verso de un tango muy conocido: me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Tenemos acá el adjetivo enorme que está modificando a miedo, ¿sí? Hay adjetivos, noten en castellano, que no marcan una oposición A para el femenino o para el masculino, ¿sí? Sino que se cargan de género según el sustantivo al cual modifican. Es decir, que acá enorme es masculino singular porque está modificando al sustantivo miedo, que es masculino singular. Si fuese amenaza, la palabra, enorme sería femenino singular, ¿sí? Digamos, hay adjetivos que por su etimología y su morfología, concretamente, no manifiestan una variación en la terminación que expresa una oposición masculino-femenino entre A y O, ¿sí? Como alto, alta, lindo, linda, que ahí sí se ve claramente. Enorme, en este caso no. Entonces el género lo toma del sustantivo al cual modifica. Si tienen una pregunta, me pueden interrumpir, ¿eh? Yo no estoy viendo a nadie, como saben, porque estoy compartiendo pantalla y lo único que veo es esto que muestro. Pero si hay una duda, me dicen. El modificador indirecto o complemento preposicional, siempre fíjense que estamos hablando de un sustantivo, ¿sí? El núcleo es un sustantivo y ahora los modificadores del sustantivo. Acá modifica al sustantivo miedo, enorme modifica miedo. Y ahora tenemos una estructura de preposición más término que está modificando a luz. Palideció la luz del sol, ¿sí? Esta estructura modifica a luz. Sintácticamente, esto es un modificador indirecto. ¿Por qué? Porque entre luz y sol hay algo en el medio que hace indirecta la modificación, que es una preposición. Noten que acá la preposición de, en contacto con el artículo definido masculino singular, contrajo en del. Entonces, yo para analizar esto por dentro,
separo la L de la preposición. A la preposición le indico que es un nexo subordinante, es la función de toda preposición, nexo subordinante, y lo que sigue es término. ¿Por qué? Porque la preposición nunca puede aparecer sola, es un elemento de enlace, y como elemento de enlace siempre va a regir un término. Término cuyo núcleo es un sustantivo, es decir, que el término es a su vez un sintagma nominal. Y acá vemos algo que es muy interesante, que es una propiedad de la lengua, que es la propiedad de la recursividad. Es decir, la lengua tiene la capacidad de replicar al interior las estructuras. Yo puedo tener un sintagma nominal adentro de otro, adentro de otro, adentro de otro, y así potencialmente al infinito. ¿Sí? Yo acá tengo esta estructura, que vamos a ver más adelante que esto es un objeto directo porque modifica el verbo, pero no importa eso ahora. Tengo esta estructura X que tiene un núcleo que es luz, su modificador directo que es el artículo la. Habíamos dicho que en castellano el modificador directo, atributo o complemento nominal puede ser el adjetivo o el artículo que concuerda en el género y número con el sustantivo. Y tenemos además el modificador indirecto que a través de una preposición modifica también este sustantivo luz. Y adentro de este modificador indirecto tenemos otro sintagma nominal, porque hay otra estructura que tiene como núcleo el sustantivo sol. Y la L, como viene de acá, de este artículo, modificador directo. La aposición. Dice, su impresionante forma de caminar, ese increíble movimiento de los pies, paralizó a todos los transeúntes. Bueno, acá tenemos esta estructura, ese increíble movimiento de los pies. Como verán, la palabra núcleo de todo esto es movimiento, es el sustantivo, ¿sí? Tiene su adjetivo increíble, tiene un pronombre que lo modifica y tiene un modificador indirecto. ¿Ven cómo la estructura es jerárquica? En torno a un núcleo orbitan modificadores. Eso es una construcción sintáctica, básicamente. Ahora bien, esta construcción está especificando a otro sustantivo, ¿sí? A otra palabra, ¿sí? Se puede interpretar de dos maneras. Se puede interpretar que está modificando a forma de caminar o que está modificando directamente a caminar. Es indistinto, ¿sí? La oración admite esta doble interpretación. Ocurre que acá caminar, ¿sí? Si bien es un infinitivo, está funcionando como sustantivo. ¿Se acuerdan? La vez pasada hablábamos de los verboides y decíamos que el participio era un adjetivo verbal, pero adjetivo al fin, más allá de que tenga una raíz verbal. Bueno, del mismo modo o con la misma lógica, el infinitivo, ¿sí? La forma que termina en ar, en er, en ir, digamos, el verbo en estado bruto, digamos, el infinitivo es un sustantivo verbal. Una palabra de raíz verbal, pero que funciona como un sustantivo. De hecho, aparece después de una preposición. Entonces, bueno, esta estructura es una aposición porque es un sustantivo que especifica a otro sustantivo. En este caso, forma. Si quieren que sea aposición de caminar, también es posible, entendiendo que es un sustantivo que especifica a un sustantivo verbal, en este caso. Pero desde el punto de vista sintáctico, caminar es tan sustantivo como forma. Y por último, la construcción comparativa. Sí. Una pregunta. Obvio. Entonces, la aposición es siempre sustantivo. Siempre sería un sustantivo. Siempre es un sintagma nominal que especifica a otro sustantivo. Puede ser una sola palabra o toda una estructura con núcleo sustantivo.
Por eso, si yo tuviese que decir las diferencias entre estos tres primeros modificadores, en el caso del modificador directo, o todo lo que sigue, la clase de palabra que modifica el sustantivo es un adjetivo o un artículo. En el caso del indirecto, es una estructura con preposición más término. Y en el caso de la posición, es otro sustantivo que especifica a este sustantivo. Yo también puedo decir, de manera, acá es un poco larga la posición, pero yo también puedo decir, como daba el ejemplo antes, mi amigo Carlos. Yo no le puedo poner amigo modificador directo de Carlos, porque es un sustantivo. Yo acá tengo un sustantivo y acá tengo otro sustantivo. Acá tengo un pronombre posesivo, que sintácticamente es un modificador directo, no importa. Pero acá tengo dos sustantivos. Cuando yo tengo que explicar la relación entre dos sustantivos, nunca uno va a ser el núcleo y otro el modificador directo. Cuando tengo que explicar la relación entre un sustantivo y otro sustantivo, hay uno que va a ser el núcleo de la estructura y otro que va a ser la posición. Es discutible cuál es cuál, digamos, cuál se entiende como núcleo y cuál como posición. Como criterio posible, yo les propongo, porque así lo entiendo, la palabra semánticamente más general es el núcleo y la palabra semánticamente más particular es la posición, porque de todos los amigos se está hablando de Carlos. Entonces Carlos especifica la categoría amigo. Pero es discutible esto, ¿eh? Esto que estoy diciendo acá no es ningún criterio, digamos, universalmente aceptado. Es una propuesta de interpretación nada más. ¿Alguna otra pregunta en relación con esto? Bueno, y por último respecto de los sintagmas nominales, tenemos la construcción o el complemento comparativo, siempre modificando a un sustantivo. En este caso el sustantivo que es modificado es noche, ¿sí? La noche como un manto oscuro fue testigo de su último adiós. Bien, tenemos la estructura que está encabezada por cómo y su variante cuál funcionan como nexos comparativos. Y lo que sigue es término. Hay gramáticas que también lo llaman segundo término de comparación o directamente término. Se lo llama también segundo término de comparación porque se entiende que el primer término de comparación es noche. Este es el primer término de comparación y este el segundo término de comparación. Pues le pueden poner término y ya, tampoco tanto. Como es un término, por dentro tenemos un sintagma nominal, es decir, una estructura con núcleo en sustantivo, un sustantivo que es manto y dos modificadores directos. Ahora vamos a pasar al sintagma verbal. Salgo un poco de acá. Así veo ¿Puedo las ver caras. esa, la última que hiciste? Por favor. Sí. ¿La borraste? No. Sí, pero la puedo volver a escribir. No, está bien. Después la estás grabando. Está bien, no importa. La veo en la grabación. Ahí está, mira, ya está. Es un nexo comparativo el cómo. Correcto. Ajá. Ya está. Gracias. No, por favor. Yo que quería... Pasa que cuando salgo de la pantalla compartida, me pide si quiero guardar los cambios de lo que yo escribo arriba. Si los guardo, me queda ese enchastre en el PowerPoint. Pero yo quería verles las caras, en realidad. Hasta ahora, ¿algo para decir? Yo nada más como para comentar que las chicas también habían puesto en el blog unos videos con respecto a esto que complementan, pero de 10 al manual, y también sirve como para ir pausándolo y si querés ir analizándolas como para practicar, está muy bueno también. Como ejercicio, digo, ¿no? Como para no perder el hilo. Buenísimo. Perfecto. Bien. Sí, digamos, yo estoy haciendo como un recorrido
un poquito apretado, porque digamos, esto no es técnicamente contenido de la materia, sino lo que es necesario reponer para poder avanzar con los contenidos de la materia. Entonces lo tengo que hacer lo más compacto posible. Pero bueno, por supuesto que todo lo que puedan ver y toda la ayuda de Emilia, de Alicia, viene de 10 porque es un apuntalamiento muy importante. Bueno, acá tenemos una oración extraordinaria, Ranqueles. Los abismos entre el mundo real y el mundo imaginario no son tan profundos. Bueno, esta oración que tiene tanto contenido solamente para decir que acá hay un verbo y que es el núcleo del predicado. ¿Sí? El núcleo del predicado verbal, tenemos acá el verbo son, que es el verbo ser, y en torno a este verbo, ¿sí?, se organizan los modificadores del sintagma verbal. Yo tenía, perdón. No, pues yo había hecho una diapositiva como esta para presentar el sintagma verbal y después el desglose. Se ve que la borré en algún arrebato. Bueno, decía, acá tenemos el predicado, ¿sí? El verbo es son, el sujeto de son es abismos, el núcleo del sujeto es abismos, ¿no? Los abismos entre el mundo real y el mundo imaginario, ¿sí?, no son tan profundos. Acá tenemos el verbo como clase de palabra que funciona como núcleo del predicado verbal. El predicado verbal, como el nombre lo indica, es un sintagma verbal. La palabra que organiza la estructura es el verbo y la función es núcleo. Si ustedes le quieren poner núcleo verbal porque les despeja un poco el escenario, está todo bien, no pasa nada. Yo no le pongo núcleo verbal porque entiendo que la función sintáctica del verbo es núcleo, así como la del sustantivo es núcleo. Al sustantivo no le ponemos núcleo sustantivo, le ponemos núcleo. Se sobreentiende que es un verbo, se sobreentiende que es un sustantivo. Verbal es la clase de palabra, ¿sí?, o verbo es la clase de palabra. La función sintáctica es núcleo. Los núcleos pueden ser de distinta naturaleza. Hay como una tendencia en algunos, sobre todo en algunas transposiciones didácticas, de agregarle verbal como para distinguir el núcleo del predicado del núcleo del sujeto. Yo personalmente no estoy tan de acuerdo con eso, pero tampoco me molesta, Aclaro porque yo no lo hago, simplemente. Que aparte, si ustedes le ponen toda la nomenclatura completa, predicado, verbal simple, acá ya está el verbal implicado, digamos. Esto sí se puede aclarar porque hay predicados, existen los predicados no verbales, por eso se puede aclarar que es verbal. Bien, los modificadores del verbo son varios. El principal, el primero que suele enseñarse, de alguna manera, es el objeto directo en algunas gramáticas, llamados, sobre todo las gramáticas españolas, ibéricas me refiero, lo llaman complemento directo. ¿Sí? Pero bueno, nosotros por ejemplo lo llamamos objeto directo. Cuando pongo una barra, estoy mencionando otras nomenclaturas posibles, ¿sí? Insisto, pueden utilizar cualquiera. Ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe y una esperanza de amor. Tenemos diste, un verbo muy útil para ejemplificar todo esto. Es el verbo dar. Porque el verbo dar es un verbo que selecciona en realidad los dos objetos, tanto el directo como el indirecto. A ver, el objeto directo es el complemento del verbo que expresa, digamos, la parte de la oración que recibe la acción del verbo. Por eso es directo. La acción de dar recae en el cigarrillo, en la fe y en la esperanza. Es aquello que se da concretamente. Y el indirecto, por contraste con el directo, no es la parte de la oración que recibe la acción del verbo, sino
¿Para quién se realiza la acción? Digamos, ¿en beneficio o en perjuicio de quién? En este caso, me diste a mí, entre asombros, el cigarrillo, la fe y una esperanza de amor. Acá tenemos el objeto indirecto y acá tenemos el objeto directo. Hay una prueba sintáctica para reconocer uno y otro que es muy útil. Yo sugiero evitar los métodos de las preguntas. ¿Qué me diste? ¿A quién le diste? Sugiero evitar eso porque es inexacto. La prueba sintáctica más eficaz para reconocer la presencia de objeto directo es el reemplazo pronominal, es decir, sustituir el sintagma en cuestión, la estructura que uno está resolviendo, por lolos, lalas. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay distintos núcleos, ¿no? Me los diste, o me lo diste y me la diste, ¿sí? Sería el reemplazo. Y en el caso del objeto indirecto, se puede reemplazar por le o les, ¿sí? Acá en realidad me es la primera persona y le es la tercera. Me es ambiguo, porque puede ser tanto objeto directo como indirecto. Pero cuando reemplazan por le, ahí prueban que es indirecto. Entonces, el reemplazo pronominal es la prueba sintáctica más eficaz para detectar la presencia de un objeto directo o de uno indirecto. Para el caso del objeto indirecto se utiliza lolos, lalas. Y en el caso del objeto indirecto, que di el mismo ejemplo pero con me, se utiliza le o les. ¿Sí? En este caso aparece un pronombre como objeto indirecto, pero también puede aparecer una estructura. Uno puede decir, ya le diste, no sé, a tu hijo el cigarrillo, la fe y una esperanza de amor. ¿Sí? Está el le reduplicando a tu hijo. Dicho de otra manera, en el caso del objeto indirecto, ¿sí? El beneficiario de la acción, o quien se perjudica por la acción, digamos así, el destinatario de la acción, en el caso del objeto indirecto pueden tener el pronombre le o les, la estructura a más un término, a tu hijo, o para más el término. ¿Sí? Son las tres estructuras posibles del objeto indirecto. Y además, el objeto indirecto en castellano tiende a aparecer reduplicado. Uno puede decir, ya de purrete, diste a tu hijo o le diste a tu hijo. El referente de le sería también tu hijo, pero aparece reduplicado. El castellano tiende a reduplicar el objeto indirecto a través del pronombre y la forma del objeto indirecto desplegada con la preposición más el término. Y ahí a los dos le marcás entonces objeto indirecto. Correcto. Tal cual. Exactamente. Si tengo que analizar sintácticamente todo esto, para que vayan viendo un poquito cómo queda la estructura, siempre parto del verbo, ¿sí? El verbo es el centro de gravedad de una oración, asigna papeles temáticos, asigna funciones. Por la morfología del verbo, que está en segunda persona del singular, me doy cuenta que el sujeto es tácito o desinencial, que es lo mismo. A partir de la desinencia personal, me doy cuenta que es un sujeto en segunda persona del singular. ¿Sí? O sea que todo esto es un predicado larguísimo hasta el final, hasta amor. ¿Sí? Tengo acá un circunstancial, acá tengo otro circunstancial, porque indica cuándo, ¿sí? Indica una circunstancia de tiempo, ya que es un adverbio, y acá una estructura de preposición más término que puede comportarse como un circunstancial de tiempo. ¿Sí? Tenemos el verbo, el núcleo del predicado, un objeto indirecto y después todo el objeto directo que tiene distintos núcleos por dentro. ¿Sí? Y acá tenemos otro circunstancial. El circunstancial, que es lo que viene a continuación, lo podemos detectar porque es una estructura que modifica el verbo también, como en el caso anterior, ¿sí? Ya, de purrete, entre asombros.
e indica la circunstancia en que transcurre una acción. Esa circunstancia puede ser de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, de duda, etc. ¿Sí? En el apunte de nociones sintácticas básicas, ahí lo van a encontrar, toda la clasificación. Ahora, desde el punto de vista de qué tipo de estructura puede funcionar como circunstancial, tenemos, por un lado, un adverbio, ¿sí? o una construcción adverbial, es decir, una estructura que tenga como núcleo un adverbio, ya es un adverbio, ¿sí? Entonces el adverbio puede funcionar como circunstancial. Lo más frecuente, o algo que es muy frecuente, una estructura o un sintagma preposicional, es decir, una preposición más un término, ¿sí? Fíjense que cuando tienen un sintagma preposicional que modifica el sustantivo, hablábamos de modificador indirecto, porque modifica a un sustantivo. Y cuando tienen un sintagma preposicional que modifica al verbo, hablamos de circunstancial, con dulzura. Por más que intentó enseñarles a hablar, solo logró que lo miraran a los ojos con dulzura. Que lo miraran con dulzura. Como lo miraran con dulzura, ¿sí? Indica la manera en que se mira. Entonces acá tenemos un circunstancial de modo. Repito, un sintagma preposicional, una estructura de preposición más término, si modifica el sustantivo, funciona como modificador indirecto, también llamado complemento preposicional. Si modifica al verbo, entonces va a ser un circunstancial. En el caso en que duden de qué tipo de circunstancial se trate, si es de modo, de tiempo, de cantidad, porque no siempre va a ser transparente, no se preocupen, porque la función sintáctica es circunstancial. El resto son categorías de orden semántico, de manera tal que no hace falta en rigor consignarlas. A veces es útil, sobre todo cuando trabajemos con textos latinos, es útil aclarar qué tipo de circunstancial es para tener mayor precisión a la hora de traducirlo. Pero hay casos donde, bueno, puede ser de modo y de tiempo, o puede ser de modo y de cantidad. Hay veces que los valores semánticos se solapan o se superponen y no hay una posibilidad de discernir con tanta precisión. Entonces, bueno, o de instrumento y de modo. Bien. Acá tenemos los predicativos. Lo primero que hay para decir respecto del predicativo, como el nombre lo indica, es una predicación como más chica, digamos. Respecto del predicado está el predicativo. Es decir, es una predicación secundaria, una predicación adentro de otra. Adentro del predicado puede haber un predicativo. Recuerden que sujeto y predicado, digamos, son dos nociones interdependientes, y el predicado lo que hace es predicar en el sentido etimológico de la palabra, es decir, decir algo respecto del sujeto. Eso es un predicado, algo que aporte información respecto del sujeto. Por eso no hay sujeto sin predicado ni predicado sin sujeto. ¿Qué ocurre? Dentro del predicado podemos tener una predicación secundaria, si se quiere, ¿sí? Un predicativo. Es decir, un predicativo que a través del verbo esté predicando ya sea algo respecto del sujeto y entonces el predicativo sea subjetivo, o respecto del objeto directo y entonces el predicativo sea objetivo. Es decir, el predicativo puede estar orientado al sujeto o al objeto directo. En un caso lo vamos a llamar predicativo subjetivo y en otro caso predicativo objetivo. Acá tenemos otro verso de un tango que creo que ya haya aparecido. Parecemos ya ves dos extraños. Bueno, acá tenemos una estructura filtrada, el ya ves, omítanla. Esto se llama adjunto, parentético, es como un paréntesis. Hagan de cuenta que no está. Yo debería haberlo borrado antes para no confundir. Pues lo puedo hacer ahora.
Así no confundo. A veces uno puede, digamos, como poner justamente una expresión entre paréntesis o entre comas, que es como un comentario, como un inciso, digamos. Eso se llama adjunto parentético. Bueno, omitámoslo para no confundir. Yo acá tengo un verbo, parecemos. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto de parecemos? Por la terminación mos. Nosotros. Exactamente. Tenemos un sujeto tácito o desinencial, nosotros. Efectivamente, una primera persona del plural. El núcleo del predicado es parecemos. Ahora, dos extraños, a través del verbo, está diciendo algo respecto de este nosotros. ¿Sí? Nosotros parecemos dos extraños. Esto es un predicativo subjetivo. Es una predicación secundaria adentro de la predicación primaria, que es el predicado, que a través del verbo modifica al sujeto, aun cuando éste esté tácito o sea desinencial. De hecho, concuerda, ¿sí?, en género y número con este nosotros. Otra observación es que este verbo parecer pertenece a un grupo de verbos llamados copulativos. Este es un verbo que tiene el rasgo más copulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo omitir dos extraños. Yo no puedo decir parecemos. Porque a esa oración le falta un complemento que justamente complemente el significado del verbo. El verbo para construir significado, este verbo en particular, parecer, es un verbo que necesita de un segundo elemento, además del sujeto, un segundo elemento que termine de hacer sentido. Y ese segundo elemento está ligado con el sujeto. Por eso el verbo es copulativo, porque viene de cópula, ¿sí? Es decir, ligazón. Eso es una cópula, digamos, una ligazón, una unión. El verbo copulativo, justamente, oficia de unión, de ligazón entre el sujeto y el predicativo subjetivo. Como lo necesita de manera obligatoria, porque no se puede omitir este complemento de la oración, porque si se omitiera, el resultado sería agramatical, una oración que no está gramaticalmente bien construida, parecemos, ¿sí? Parecemos qué cosa, que falta algo ahí. El predicativo subjetivo es obligatorio, porque de lo contrario, insisto, la estructura es agramatical. Ahora, fíjense lo que ocurre con este verso, un verso de Heráclito, un poema de Borges. Heráclito, el filósofo presocrático, pero también se llama así, un poema de Borges. ¿Acaso de mi sombra surgen fatales e ilusorios los días? Fíjense, yo tengo el verbo surgen. El verbo surgen no es copulativo. Tiene el rasgo menos copulativo. El sujeto de este verbo es los días. Los días surgen acaso de mi sombra. Todo lo demás es predicado. Tengo acaso, que es un adverbio circunstancial de duda. Y si no saben qué es de duda, le pueden poner circunstancial y ya. Lo importante es que es un adverbio. Un adverbio que modifica el verbo es un circunstancial. De mi sombra es otro circunstancial, si quieren, de lugar, ¿sí? Porque indica el lugar de donde surgen los días. De mi sombra, subordinante y término. Fíjense que acá tenemos dos circunstanciales, uno como adverbio y otro como sintagma preposicional. Y acá me quedan fatales e ilusorios, que es para mí el centro de este verso de Borges. ¿Acaso de mi sombra surgen fatales e ilusorios los días? Acá lo que tenemos es un predicativo subjetivo no obligatorio. Claramente son dos adjetivos que por concordancia morfológica a través del verbo están refiriendo al sujeto.
Pero como el verbo no es copulativo, yo puedo omitir fatales e ilusorios, perdería todo el sentido del poema, sería una tragedia. Pero sintácticamente, gramaticalmente, uno podría quitar fatales e ilusorios y queda, acaso de mi sombra surgen los días. Bueno, no sería Borges, pero es posible gramaticalmente. Después tenemos esta otra posibilidad. ¿Hasta acá hay una pregunta? Profe, ¿se señala así con la O tachada o directamente no se pone la O? Puedes hacer tres cosas. Puedes poner PS y ya, puedes poner PS la O tachada o puedes poner PS no O. Lo que más te guste. Gracias. El farolero tenía... Borro un poquito acá para poder seguir con estos mamarrachos. El farolero tenía manchadas las manos. Qué buena palabra, farolero. Estos hallazgos del lunfardo, es extraordinario. El farolero tenía manchadas las manos. Verbo tenía. Correcto. Sí. Estoy en clase. Maru. Ah, se le está activando. Estoy en clase. Luis, se te activó el micrófono. Estoy en clase. Estas perlas que quedan grabadas después. Bueno, el farolero tenía manchadas las manos. El farolero es el sujeto, todo el resto es predicado. Yo digo, las tenía manchadas, ¿estamos de acuerdo? O sea que las manos es el objeto directo. Las tenía. Habíamos dicho que el objeto directo... ya lo borré. Habíamos dicho que el objeto directo se podía reemplazar, lo reconocíamos, o la prueba de reconocimiento era por el reemplazo los, la las. Entonces, las tenía manchadas, las manos es el objeto directo. Ahora, manchadas, a través del verbo, ya no me dice algo del sujeto, sino del objeto directo. Porque por la concordancia morfológica, manchadas está en femenino plural, como las manos. No está en masculino singular. Entonces, el adjetivo, en rigor, el participio, adjetivo verbal, viene de manchar. Este participio, este adjetivo verbal, a través del verbo tenía, afecta al objeto directo. Predicativo objetivo. En algunos casos, respecto de la obligatoriedad, en el caso del predicativo objetivo, hay matices. El verbo tener, en principio, no lo exige tanto. El farolero tenía manos. Puede ser una oración posible, digamos. Según el contexto, el predicativo objetivo puede ser más obligatorio o menos obligatorio. Es como más escurridiza determinar la obligatoriedad respecto del predicativo objetivo. Algunos verbos en particular, como nombrar, designar, llamar, son verbos más proclives a la presencia de un predicativo objetivo. Por eso en general no se aclara si es obligatorio o no, justamente por esta particularidad del predicativo objetivo de ser muy difícil de determinar hasta qué punto ese complemento es obligatorio. Lo importante es que estos predicativos, a través del verbo, están predicando, están caracterizando, están diciendo algo, ya sea del sujeto, ya sea del objeto directo. En el primer caso serán predicativos subjetivos y en el segundo caso predicativos objetivos. Bien. Tenemos después el sintagma, no, siempre estábamos en el sintagma verbal, me refiero al complemento régimen, quise decir, que es otro modificador del verbo. Ahora bien, es un modificador del verbo que está encabezado por una preposición, es decir, que también tiene, como en el caso del circunstancial, la estructura de preposición más término, pero a diferencia del circunstancial,
el complemento régimen no indica una circunstancia de la acción, de tiempo, de modo, de lugar, etc. Lo que indica el régimen es lo que le falta al verbo para construir significado, y eso que le falta necesariamente está encabezado por una preposición que tiene que ser esa y no puede ser ninguna otra. Ejemplo, ya no me acuerdo de su sonrisa. El verbo acordarse es un verbo que tiene un régimen preposicional determinado. Es acordarse de algo. Yo no puedo decir ya no me acuerdo con su sonrisa, ya no me acuerdo para su sonrisa, ya no me acuerdo sobre su sonrisa, bajo, bueno, nada de todo eso. La preposición es de y no puede ser ninguna otra. Es una preposición que está regida por el verbo, está atada al verbo, por eso es un régimen. Porque tiene que ser, insisto, esa preposición y no otra. El circunstancial puede o no estar, porque es una circunstancia de la acción. Uno puede querer explicar en qué circunstancia se produce la acción, en qué momento, en qué lugar, de qué manera, con qué objeto, etc. Ahora, el complemento régimen para determinados verbos no puede faltar, porque el verbo se construye de esa manera. Pide una preposición de manera necesaria. Entonces, tenemos el núcleo del predicado, todo es un predicado, con su sujeto tácito, y acá el complemento régimen. Sintácticamente por dentro, nuevamente, subordinante, término. ¿Preguntas? Acá es cuando pienso que han desconectado el módem y apagado la luz. Pero bueno. No, estamos todos. Bien, y nos queda el simpático complemento agente, que es el complemento de la voz pasiva. Ustedes saben que una oración, digamos, la lengua puede concebir la acción en voz pasiva, es decir, un sujeto que realiza una acción que recae sobre un objeto directo. Por eso el verbo tiene que ser transitivo, ¿sí? Acá viene otro concepto importante. El hecho de que el verbo sea transitivo. Piensen que transitivo viene de tránsito, en realidad hay un verbo en latín que es el verbo eo, ¿no? Transeo, que es ir de un lado al otro, literalmente. Esa es la etimología de esta palabra. Un verbo transitivo es aquel que expresa justamente un tránsito. Hay un sujeto agente que realiza una acción y esa acción recae en el objeto directo. Dicho de otra manera, el verbo transitivo es aquel que exige la presencia de un objeto directo. Por ejemplo, el verbo dar que veíamos antes, ¿sí? Que daba el cigarrillo, la fe y la esperanza de amor, ¿no? Entonces, la idea de que sea transitivo es que del sujeto emana, digamos, un impulso que pasa por el verbo y desemboca en el objeto directo que recibe la acción del verbo. Esto mismo se puede dar vuelta sintácticamente y pasar a la voz pasiva. Es decir, que el objeto directo ocupe sintácticamente la posición de sujeto y el sujeto la posición de complemento agente. Esto no se preocupen porque vamos a ver bastante más adelante, casi a fin de año, cuando veamos la voz pasiva en latín. Esto simplemente lo menciono como para que sepan que existe este complemento, ¿sí? Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. Bueno, acá tenemos el verbo, una frase verbal. Las ruinas de todo esto es el sujeto. Y acá tenemos la estructura por el fuego, ¿sí? Esto es el sujeto en la voz activa, porque yo puedo decir el fuego destruyó las ruinas del santuario de no sé qué. Entonces ahí me queda el complemento agente,
me queda en posición de sujeto. ¿Sí? Digamos así, el complemento agente es en la voz pasiva aquello que en la voz activa ocupa la posición de sujeto. Y en castellano se construye siempre con la preposición por más un término. Cuando este agente es inanimado, es decir, es una entidad que no tiene vida en sí misma, por caso el fuego, hay quienes, entre los que me cuento, prefieren hablar de complemento de causa eficiente, es decir, no utilizar la denominación de complemento agente porque la gente supone, por la palabra agente mismo, que es una entidad animada. Pero bueno, es una sutileza realmente menor. Si de esto le ponen complemento agente, no pasa nada. Si detectan que es una entidad inanimada y quieren usar esta otra categoría, complemento de causa eficiente, está muy bien también. Digo, no es lo mismo decir las ruinas fueron destruidas por el mago, ahí sí, complemento agente, que fueron destruidas por el fuego. Ahí técnicamente es un complemento de causa eficiente. Pero bueno, de todos modos, esto de la voz pasiva lo comento un poco al pasar, como para tener el panorama completo de los modificadores verbales, sepan que en rigor esto lo vamos a ver mucho más adelante. Por ahora nos vamos a manejar con los modificadores básicos, cuando veamos textos en latín. No sé cómo estoy de tiempo. Mal de tiempo. Bueno, menciono esto de oración y van a quedar estas oraciones para hacer de tarea. Si les parece, las corregimos la próxima a ver cómo les fue con esto. A ver cómo van sintiendo la sintaxis. Comento rápidamente esto y escucho todas las dudas. Hasta ahora nosotros trabajamos con raudamente la estructura del sintagma nominal por un lado y del sintagma verbal por el otro. Si el sintagma nominal lo entendemos como sujeto y el sintagma verbal como predicado, ahí tenemos una relación que va a constituir lo que nosotros vamos a denominar oración prototípica. Esto es, la oración que puede dividirse en sujeto y predicado es la oración que para nosotros va a ser la de mayor grado de prototipicidad. Es un concepto que me parece que es muy, muy útil para entender que hay oraciones que, digamos, no todas las oraciones tienen un verbo conjugado y un sujeto para ese verbo, ¿sí? Hay oraciones que pueden no tener verbo, o hay oraciones que pueden tener verbo y no sujeto gramatical. En fin, hay digamos, muchos matices. Por eso, cuando ocurre eso, algunas gramáticas hablan de oraciones que, por esas mismas razones, se alejan de lo que es la oración prototípica. Es decir, es como si la lengua tuviese o pudiera construir oraciones con distintos grados de prototipicidad. Lo que nosotros vamos a trabajar, y es lo que nos va a servir para pensar los textos que vamos a ver en este primer nivel de latín, es la oración prototípica. ¿Sí? No vamos a ver la excepción de la excepción, lo que está alejadísimo, sino lo prototípico. Y entendemos por oración prototípica aquella que contiene una estructura predicativa. Y cuando hablamos de estructura predicativa, estamos hablando de una relación sujeto-predicado. Y vuelvo a lo que decíamos antes. No hay sujeto sin predicado, ni predicado sin sujeto. Acá a algunos por ahí les puede sonar de estudios previos las nociones de oración bimembre, unimembre y qué sé yo. Yo esas categorías no las utilizo porque me parecen un poco inexactas. Prefiero esta idea de prototipicidad, me parece que tiene otro alcance, otro potencial explicativo. Pero además, subrayar que si alguna vez les dijeron que la oración bimembre es la que tiene sujeto y predicado y la unimembre es la que tiene solo sujeto o solo predicado, falso. ¿Por qué?
Porque, vuelvo, no puede haber sujeto sin predicado ni predicado sin sujeto. ¿Sí? Nocionalmente. A ver, el predicado predica algo del sujeto. Y el sujeto, si queremos decirlo de una manera pasiva, es predicado, necesita ser predicado. Bien, vamos a trabajar con este tipo de estructuras. Entonces, el sujeto va a estar realizado por un sintagma nominal que tiene como núcleo un sustantivo o una clase de palabra equivalente. ¿Sí? Puede ser también un pronombre o incluso un sustantivo de raíz verbal como es el infinitivo. Y el predicado, por su parte, está realizado en principio por un sintagma verbal. Digo en principio porque también existen predicados no verbales, que pueden estar realizados por un adjetivo, por un sustantivo o por un adverbio. O incluso por un verboide. Pero solo vamos a trabajar con predicados que tienen como núcleo un verbo conjugado. ¿Sí? Y esto que decíamos antes, entre el verbo conjugado y el núcleo del sujeto hay una relación de concordancia en persona y número. Bueno, acá quedan algunas oraciones que vamos a ver la próxima. Las voy a subir aparte para que las puedan copiar después. Yo me imagino que mucha gente quiere saber cómo le fue a Boca. Esperemos que haya perdido, pero más allá de eso, en el último minuto... Perdió 1-0. Gracias por darme esta buena noticia. En el último minuto, escucho preguntas. ¿De qué cuadro es, profe? Yo de River. Escucho también preocupaciones, si las hay. No sé cómo lo ven todo esto. Mucha cosa nueva. Hay algo que suena de vidas pasadas. Si quieren, podemos hablar sin grabar, así no queda registro de todo esto. Ya nos despedimos de la gente de YouTube.